las variantes, las circunstancias, los eventos, las personas que hacen parte del acto educativo, y cada uno de ellos interviene y es decisivo a la hora de educar. Por eso nosotros como investigadores tenemos que agudizar nuestra capacidad de observación, de poder ver pequeños detalles que hacen parte del acto y que en un momento pueden llegar a ser críticos y dar lugar a un problema de investigación. Bienvenidos. Vamos a hablar hoy del problema de investigación. Las crisis se dan porque una variable no identificada entra en el contexto y altera, genera una confusión. Para nosotros como profesores o como investigadores, esa confusión es una incomprensión. No podemos identificar qué hace que esa situación educativa en la que nos desenvolvemos esté funcionando de manera anómala, es decir, de manera crítica, problemática. A esa situación, eso es lo que le vamos a llamar el problema de investigación. Hay que observar cada una de las variables del sistema, recorrerlas e inspeccionar que estén funcionando como deseamos, y en caso contrario, esa va a ser muy probablemente la situación o la circunstancia que hace que se genere el problema que vamos a llamar el problema de investigación. Muy bien, colegas, aquí con este amigo Chamo que nos está acompañando en este corto video. El primer concepto del que quiero hacer la reflexión es el concepto de crisis. El concepto de crisis para el profesor Thomas Kuhn, un profesor de la Universidad de Berkeley en los Estados Unidos, lo que suscita, lo que se genera con las crisis son confusiones, básicamente. Cuando estamos en crisis, estamos en confusión. Hay crisis porque no entendemos algo, porque algo se ha modificado, se ha transformado y no sabemos qué fue o por qué se ha transformado. Las crisis pueden ser vistas de múltiples maneras. De una forma tradicional, digo yo, o de una forma más tirada hacia la innovación, y me explico. ¿Qué es una crisis? Como la manera tradicional. Se entiende la crisis como un problema, como un castigo divino. Se entienden las crisis también como las confusiones que hemos hablado. O también se puede entender la crisis como una oportunidad de transformación. Cuando digo como una crisis, se entiende como un castigo, es porque algo ocurrió, se entiende así, algo está ocurriendo en un contexto o en un entorno que hace que la normalidad, aquello que nosotros ya conocíamos perfectamente y que funcionaba como nosotros ya bien claro lo identificamos, se ha transformado. Y eso nos genera confusión, ¿sí? ¿Por qué ocurren esas crisis? Por múltiples razones, y por eso es que nosotros investigamos, porque no siempre las crisis se identifican inmediatamente. Hay un factor que entra y convulsiona el contexto, convulsiona el entorno, pero no necesariamente uno como persona que habita ese entorno esté atento a cada una de los asuntos, aspectos o eventos o circunstancias que se transforman. Entonces, con ello, lo que queremos decir es que cuando hay crisis, cuando hay una transformación, Thomas Kuhn le llamaba una revolución, una crisis. Él habla de crisis paradigmáticas, aquellas grandes nuevas conceptualizaciones, otras formas de entender la realidad o la manera como funciona el entorno, cómo funcionan los sistemas en los que estamos inmersos. Y estas transformaciones lo que hacen es que al generar esos cambios no sabemos esos cambios qué consecuencias traen o qué las ha producido
Entonces ahí es cuando nosotros comenzamos a investigar. La crisis, para poder superarse, requiere nuevo conocimiento, conocimiento que anteriormente no teníamos y que posiblemente sea esa razón, o muy seguramente esa es la razón por la cual estamos sintiendo la confusión, esa incomprensión. ¿Qué es lo que pasa en este entorno? Mientras que lo conocemos, vamos a ir saliendo de la crisis. Creo que es algo similar a lo que nos ocurre hoy en día con la pandemia. Recuerdan que estuvimos en cuarentena tantísimas semanas y esa pandemia no sabíamos por qué. Todo el tiempo nos decían, es un virus que se llama de tal manera, pero no sabemos cómo funciona. ¿Qué tenemos que hacer? Encerrarnos. Mientras que fueron construyendo nuevo conocimiento que permitiera contrarrestar los efectos o contrarrestar el virus como tal. Y ahí vamos. Ya a este diciembre de 2020 tenemos ya varias vacunas. Es decir, hemos conocido la estructura del virus de una manera tal, hemos investigado, que hemos sido capaces de formular diferentes vacunas, como le llamamos, antídotos, para que este virus no siga atacándonos de la manera que ha hecho. En términos generales, en términos epistemológicos, así funciona la investigación, según Thomas Kuhn. Variables que no conocíamos o que no sabemos por qué se dan, se insertan en un nuevo entorno, en un nuevo sistema, generan crisis tras la confusión, ¿cierto? No sabemos por qué ocurra esa crisis, y en tanto vamos conociendo las razones, vamos investigando, vamos aprendiendo, lo que vamos generando es nuevo conocimiento, de manera tal que la situación crítica se sobrepasa una vez se tienen nuevos conocimientos. Voy a proponer un ejercicio de simulación. Vamos a pretender que este sea un contexto, pues sí, es un microcosmos, digámoslo así, como dicen en literatura, en el que en esta chimenea da salida al humo que se produce cuando entra en combustión todo este combustible que es chamizos y madera. Estas dos, la candela y una servilleta en este caso, van a ser lo que vamos a considerar las variables que entran a este contexto y lo alteran. Ese contexto está en reposo y lo que hacemos con esta servilleta es precisamente transformarlo. Esto es una crisis, aquí hay una crisis. Esa madera va a empezar a transformarse de manera gradual hasta llegar a ser carbón y no poder dar mayor combustión. El planteamiento del problema entonces, ¿qué debe presentar? Debe presentar las variables que hicieron que un entorno se modificara o que unas personas sufrieran la influencia o el influjo de esas dos variables, o más variables pueden ser, por supuesto. Las variables, las personas, ¿quiénes? El quiénes, organizaciones, territorios, países, comunidades, sobre quienes recae esa crisis, sobre quienes esas variables les están interviniendo de una manera tal que les está obligando a una transformación, y el entorno general en donde ocurre esa crisis. Tres aspectos, profes, que no pueden faltar dentro de nuestra definición o planteamiento del problema.